Este es el grito agonizante de Alexei Navalny, de 44 años, uno de los opositores más prominentes del régimen de Vladimir Putin, activista contra la corrupción y líder del partido Rusia del Futuro. Sus acciones y frases incómodas para el Kremlin lo llevaron a ser retenido en varias oportunidades. Incluso en 2011 describió al partido gobernante Rusia Unida como un movimiento de delincuentes y ladrones. Esto no es nada que provenga, no sé, de un mal de altura o su presión arterial. Obviamente, este fue ataque contra su vida. Navalny comenzó a sentirse mal en un vuelo comercial que tuvo que aterrizar de emergencia en Omsk, una ciudad de Siberia donde fue hospitalizado. Antes de abordar el avión, el político opositor tomó un té. Según las primeras investigaciones independientes del caso en Alemania, se trataría de una sustancia que provocó un cuadro que casi lo lleva a la muerte. Los hallazgos clínicos indican intoxicación por una sustancia que pertenece al grupo inhibidor de la colinesterasa. La sustancia específica no ha sido identificada hasta ahora y se ha iniciado un análisis de amplio alcance. El cuadro clínico de Alexei Navalny en el hospital de Omsk en Rusia era muy complicado. El paciente está en nuestro hospital y su estado es grave. Está conectado a un respirador y su condición es estable. De momento, realizamos un tratamiento sintomático y hacemos todo lo necesario. Fue entonces que se empezó a sospechar de un envenenamiento. Varios países, entre ellos Alemania y Francia, le ofrecieron asilo y atención médica inmediata. Es así que la Fundación Cinema for Peace envió un avión ambulancia con equipo médico y especialistas para trasladarlo a Berlín. Sin embargo, las autoridades rusas se negaron a facilitar su salida del país, supuestamente por el mal estado del paciente. El médico piensa que si bien no hay claridad sobre la causa, el transporte aéreo del paciente no es posible. Se niegan a entregar a Alexei para que lo transportemos. Ciertamente creemos que fue hecho para asegurar que una sustancia química que está en el cuerpo de Alexei se disuelva. Tras ello, la esposa del líder de la oposición le envió una carta a Vladimir Putin, presidente de Rusia, donde señalaba que el viaje hacia Berlín vía aérea sí era posible y sin ningún riesgo para Navalny. Los médicos alemanes fueron apartados a la fuerza de la esposa de Navalny y no se les permitió ponerse en contacto con ellos. Probablemente las autoridades rusas no querían que los médicos alemanes compartieran información con nosotros. Para zanjar cualquier sospecha, los médicos rusos emitieron un informe. A juzgar por el hecho de que no se encontraron venenos en su sangre u otros materiales biológicos, tiene un trastorno metabólico, disminución de los niveles de azúcar en la sangre, para ser específicos, debido a un cambio rápido de presión. Todo el mundo piensa que fue durante el despegue. Tras los reclamos de la comunidad internacional y su familia, Alexei Navalny pudo viajar a Alemania 48 horas después de sufrir, según los médicos rusos, un trastorno metabólico. Precisamente la ambulancia aérea que llevó en estado de coma a Alexei Navalny aterrizó en Berlín en medio de un debate sobre por qué las autoridades rusas tardaron más de 17 horas para dejarlo salir de Rusia. Tras llegar a Berlín, el político opositor ruso fue hospitalizado y se realizaron distintas pruebas. 2 días después se descubrió exactamente qué provocó su mal estado de salud. El paciente Alexei Navalny está en una unidad de cuidados intensivos y todavía se encuentra en un coma inducido. Su estado de salud es serio, pero actualmente no existe un peligro grave para su vida. Los hallazgos clínicos indican intoxicación por una sustancia que pertenece al grupo inhibidor de la colinesterasa. Según gran parte de la opinión pública rusa, este tipo de declaraciones habría sido el caldo de cultivo para que, probablemente, tenga anticuerpos con el régimen de Vladimir Putin. Él es el zar de la corrupción, es el hombre tras la corrupción, y él está personalmente involucrado en la corrupción. Está alentando a nuestros funcionarios a la corrupción, porque es su forma de gobernar el país. Alexei Navalny sabía muy bien qué le podía suceder a las personas que desafían la política del Kremlin. En 2015, su amigo y en aquel entonces líder de la oposición, Boris Nemtsov,
fue asesinado en las calles de Moscú. Tenía solo 55 años. Uno de los más grandes hombres de Rusia fue asesinado aquí. Gloria al héroe. Gloria a los héroes de Rusia. Nevzov recibió 4 disparos por la espalda mientras caminaba muy cerca del Kremlin con su pareja Anna Duriskaya, justo un día antes de una marcha para protestar contra la crisis rusa y la guerra en Ucrania. En aquel entonces, el líder de la oposición dijo sentirse amenazado por Putin. En 2017, un grupo de 5 chechenos fueron condenados por su muerte. Sin embargo, la familia de Nevzov aseguró que el verdadero asesino era otro. Él era mi amigo y fue asesinado a tiros a 100 metros de Kremlin. Otro opositor de Putin que murió intoxicado en extrañas circunstancias fue Alexander Litvinenko, un oficial desertor del servicio secreto ruso que acusó a sus superiores de planear el asesinato del magnate ruso Boris Berezovsky. Una investigación británica señala en una de sus conclusiones que personalmente el señor Putin habría dado órdenes para cometer tales crímenes. Pero, ¿quién es Vladimir Putin? Brillante, misterioso y calculador. Son solo algunos de los adjetivos que se ha ganado en los últimos 20 años el presidente de Rusia. Un exagente de contraespionaje de la KGB de 67 años, considerado por unos como el hombre más poderoso del mundo y por otros como dictador. En enero de este año, Putin planteó una reforma constitucional que podría permitirle preservarse en el poder por 2 periodos más, cuando acabe su 4º mandato como presidente en 2024, con un control ilimitado de poder. En la clase gobernante de Estados Unidos hay muchos que están demasiado obsesionados con la idea de su excepcionalidad y su superioridad respecto al resto del mundo. Desde luego tienen derecho a pensar lo que quieran, pero seguro que saben calcular. Seguro que sí. Pues que calculen primero el alcance y la velocidad de nuestros sistemas de armamento perspectivos. Es lo único que pedimos, que hagan los cálculos primero y solo después de ello tomen decisiones que pueden suponer una amenaza seria adicional para nuestro país. Vladimir Putin, proveniente de una familia humilde, nació en 1952 y se graduó con honores en Derecho en la Universidad de Leningrado. Tras ello ingresó a la KGB en 1975, siendo destinado a Dresde, en Alemania Oriental. Manejaba información comprometedora y este tipo de habilidades lo llevó de la KGB a San Petersburgo en 1990. Una de las razones por la que le dieron el trabajo como vicealcalde a cargo de las relaciones exteriores fue la información que manejaba. Putin era un hombre de negocios. En 1996 regresó a Moscú para trabajar con Boris Yeltsin, y 2 años después fue nombrado director del Servicio Federal de Seguridad, sucesor de la KGB. Luego llegó a ser primer ministro y con la guerra con Chechenia, se convirtió en uno de los políticos más populares de Rusia. El 31 de diciembre de 1999, tras la dimisión de Yeltsin, empezaba la era Putin como presidente interino. Y 3 meses después, ganó las elecciones extraordinarias con un 53% de los votos. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех. ¡Да! En 2017, Vladimir Putin declaró una pequeña fortuna de $150,000, pero ese año ya era dueño de 20 palacios y villas de lujo, 11 yates y 58 aeronaves que muchos creen son producto de la corrupción. Es pura corrupción. Se piensa que al menos alrededor de $50,000 millones por año. Hoy la oposición rusa asegura que su líder, Alexei Navalny, fue intoxicado por los servicios de seguridad clandestinos al mando de Putin. Estamos seguros de que esto lo hicieron los servicios especiales rusos porque en primer lugar nadie en Rusia tiene la capacidad de acceder, producir, controlar y ejecutar libremente estas sustancias. El envenenamiento se está convirtiendo en una herramienta favorita de las personas que persiguen a los opositores políticos del régimen de Vladimir Putin. Sin duda, esta fue una herramienta que también se utilizó en días soviéticos. La comunidad internacional ha alzado su voz de protesta contra Rusia. Ahora exige que caiga todo el peso de la ley a los culpables del envenenamiento de Alexei Navalny.
Vladimir Putin se mantiene en silencio. Rusia ha sido y seguirá siendo un Estado soberano e independiente. Esto es un axioma. ¿Será así o no lo será en absoluto? Debería estar claro para todos nosotros. Debemos entenderlo y ser conscientes de ello. Rusia no puede ser un Estado si no es soberano. Algunos países pueden, pero Rusia no.